Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Feliz inicio de semana. Gracias por acompañarnos en Gilberto Brenis Live. Hoy tenemos un par de temas que espero resulten de su interés. Primero estaremos hablando de las fisuras. Tienen la fama de ser muy dolorosas, pero cómo pueden pues resolverse, cómo puede solucionarse este problema, lo estaremos aprendiendo. Y en el segundo bloque estaremos hablando sobre el poder del lenguaje. Mi mamá decía que las palabras tienen peso y la verdad es que sí es muy cierto, ya sea que nos las digamos a nosotros mismos o se las digamos a alguien más. Las redes sociales están apareciendo en pantalla para que podamos estar en comunicación de manera muy directa, así que por favor utilícenlas. Comenzamos el programa, me da muchísimo gusto saludar a José Manuel Moreno Berber. Qué gusto verte, ¿cómo estás? Feliz inicio de semana. Hola Gilberto, qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio y muchas gracias por la oportunidad. Oye, pues vamos a platicar de las fisuras. La verdad es que, como siempre lo comento contigo, hay ocasiones que sentimos una molestia, un dolor, incluso hasta sangrado, y nos da mucha pena el poder acudir con el especialista, y eso es lo que en ocasiones hace que los problemas se acentúen, ¿no? Como es el caso de una fisura. Así es, la fisura anal es una patología benigna, es una patología frecuente de la cual constantemente atendemos pacientes desde el punto de vista proctológico y se define como una herida, una lesión que ocurre en lo que es el conducto anal, en la parte correspondiente al anodermo y generalmente ocurre en la línea media. Si dividimos el ano en una circunferencia o imaginamos que es una circunferencia, justo en la línea media anterior o en la línea media posterior es donde ocurren estas heridas o cortadas. Esto hay que también explicarlo brevemente en cuanto a la situación anatómica. Va a ser una zona muy inervada, llena de terminaciones para la sensibilidad, lo cual va a explicar el cuadro clínico de las fisuras. Pero es ahí donde se encuentran las fisuras. Las fisuras generalmente ocurren por causas de la dieta, la irritación que genera el cambio del pH de la materia fecal, por la ingesta de picante, de condimentos, de cosas grasosas, también por el factor anatómico. Esto consiste en que es justo, Gilberto y auditorio, es justo la línea media donde llega menor cantidad de sangre en comparación al resto del conducto anal. También otro de los factores es la forma de evacuar. El hecho de tener estreñimiento o diarrea puede condicionar la presencia de una fisura y de igual forma el estrés. El estrés porque la persona contrae en forma excesiva el esfínter externo, esto aumenta la presión dentro del ano y esto va a generar mayor hipoperfusión, es decir, un déficit de la circulación en esta zona. Entonces, el principio fisiopatológico es la hipoperfusión, la disminución de la perfusión en la línea media. Por lo que acabo de comentar, es lo que vamos a tener como manifestaciones clínicas, que va a ser básicamente lo que nosotros llamamos el síndrome fisurario, que no es más que la presencia de dolor anal tipo ardoroso durante o después de evacuar, acompañado de sangrado, que es rectorragia. Hay que aclarar lo que es la rectorragia, la presencia de sangre rojo brillante o rojo vivo, dicen los pacientes. No rojo vinoso, no coágulos, sino rojo brillante. Esto en el papel higiénico al asearse, en la materia fecal o directamente en el excusado. Entonces eso lo llamamos síndrome fisurario. Y es literal una herida que se hace, o sea, realmente como una cortada, podemos decir. Sí, efectivamente es una cortada, es una herida. En este dispositivo que hemos empleado en otras ocasiones, aquí se encuentra la fisura. Esta es la cortada. Esta herida parece insignificante, pero es suficiente para que la persona pueda tener un ardor terrible. Cada vez que va a evacuar siente que le cortan como con un vidrio y es una zona pues muy sensible, muy inervada. Por eso es que es tan molesto y los pacientes buscan la atención médica, por la sensibilidad tan importante de la zona. Y el sangrado, pues que también les angustia para determinar que no sea otra causa, como las hemos comentado en otras ocasiones. Puede ser que esto también se genere si la limpieza con papel higiénico es muy ruda, porque también hay personas que luego son bastante violentas en este proceso. El aseo excesivo nos generaría más bien una dermatitis, una
dermoabrasión, la pérdida del anodermo, que es muy delgado, en la parte circunferencial perianal. Pero aquí sí Ujú. estamos hablando de una verdadera herida que surge como parte de la línea media, te hace la parte de adelante o la parte de atrás. Otra de las causas, y nada rara actualmente, pues es la postraumática, la introducción de cuerpos extraños, o con mucho respeto al público y a todos, la cuestión del coito anal, que es algo cada vez más frecuente. En casos de que no haya la suficiente lubricación en el acto sexual, pues va a tener que considerarse esta como una de las causas. Claro, y algo importante, tiene solución, tengo entendido, pero ¿cómo se trata una fisura anal? El diagnóstico es clínico, afortunadamente solo con la inspección. Se contraindica realizar tacto en los pacientes que tienen fisura anal. No es necesario. Es decir, es algo que si nosotros separamos los glúteos de los pacientes en la región anal, va a ser evidente la presencia de esta herida o cortada, que junto con los datos clínicos de los pacientes van a darnos el diagnóstico. Es importante aquí mencionar que pues no va a haber pérdida de peso, no va a haber alteraciones en el hábito intestinal. ¿Qué es eso? Cambios en la consistencia de la materia fecal, en su grosor, en sus características generales. Aquí está, es algo muy eh, frecuente, muy constante, lo que acabo de mencionar, el dolor ardoroso durante o después de evacuar y el sangrado. Entonces, el diagnóstico es clínico y el tratamiento es también bastante eficaz, cura el 80-90% de los casos agudos, lo cual es algo bastante importante, muy importante, y esto consiste en cambios en los hábitos alimentarios, evitar los irritantes, el picante, los condimentos, las grasas, ingerir más agua, en caso de que haya esa situación de estreñimiento, reblandecer la materia fecal con la dieta, con más fibra o con ablandadores de la materia fecal. El plantaben o alguna fibra exógena se puede emplear. Es importante también dar algún analgésico para que los pacientes se sientan mejor. Puede ser algún antiinflamatorio no esteroideo tipo ketorolaco, diclofenaco, pero también dar algún relajante muscular. El que más usamos es la Dorixina Relax, el Norflex Plus, que son relajantes musculares en esta zona, y también los baños de asiento, los sediluvios, que consisten en que 3 o 5 minutos va a estar la persona en contacto con agua tibia. Eso va a ayudar mucho a los pacientes y eso va a permitir que las fisuras agudas cicatricen hasta en un 90% y solo 10% requieran tratamiento quirúrgico. La fisura crónica, como su nombre lo dice, es algo que lleva más tiempo, para ser exactos, más de 3 meses, y esto puede ser recurrente. Entonces, esas fisuras crónicas, su éxito de tratamiento médico sin cirugía o conservador disminuye a 60 o 70%. Cuando los pacientes requieren la cirugía, afortunadamente es una cirugía muy limitada, en una zona muy concisa o precisa de la región anal, y se hace un corte muy sencillo de lo que es el esfínter interno, con la finalidad de disminuir esa hipertonía, y al aumentar el flujo de sangre va a permitir la cicatrización de la herida que está en cuestión, que es la fisura. Entonces, la cirugía es resolutiva, es curativa, pero se deja para los casos que tienen la indicación. La primera cita que tenemos con los pacientes que tienen una fisura anal aguda, lo ético, lo correcto siempre es tratar de evitar la cirugía. Se les da 2 a 4 semanas de tratamiento médico y solo aquellos que persisten con molestias importantes, con sangrado, con dolor, son los que se llevan al quirófano y afortunadamente no es más del 20%. Mencionabas, pues hasta 3 meses, ¿no? Y ahora mencionabas entre 2 y 4 semanas de tratamiento. Digamos que ¿cuánto es lo menos que puede durar un tratamiento para que se logre cerrar una fisura? He tenido pacientes que a las 2 o 3 semanas ya están con la fisura totalmente epitelizada y otros que no se quieren operar y se pasan aquí 1 o 2 años con molestias de síndrome fisurario, pero pues con altibajos o con recurrencias. Es decir, mejoran mucho, se portan mal el fin de semana, se van a la fiesta, se van a comer irritantes y entonces vuelven a tener nuevamente los datos clínicos. Y esta es la situación característica de la fisura, que aunque es una enfermedad benigna, es muy cíclica, es decir, el paciente mejora,
Se siente bien, se porta mal, empeora, otra vez se porta bien, mejora y así van. Y en esa cuestión cíclica, pues es cuando nosotros vemos a los pacientes en las crisis agudas de dolor, ahí vemos a los pacientes y pues a veces es necesario operarlos para ya darles una solución definitiva al problema. Pero siempre hay que intentar con los recursos terapéuticos conservadores o no quirúrgicos para tratar de que esto se logre solucionar. Me imagino que incluso les ha de dar hasta miedo ir al baño, ¿no? Por el dolor que puede representar. Es un dolor muy, muy importante. Dejan de comer para no ir al baño. Es una situación muy, muy eh, difícil. Solo el que lo ha vivido lo puede contemplar, pero pues efectivamente es un ardor muy importante la parte anal. Lo que menos quieren los pacientes es evacuar. Entonces, para evitarlo, pues no comen. Pero también ocurre esta fisura, como mencioné, en los cuadros de gastroenteritis, es decir, pacientes que tienen diarrea y que se fisuran. Entonces, hay que tener estos cuidados. Y también hay cremas que se pueden colocar que tienen sin cocaína, algún anestésico local, y también epitelizadores como el Sufrexal, que tiene la ketanserina, los que ayudan a que esto se pueda epitelizar. Hay muchas otras modalidades terapéuticas con bloqueadores de canales de calcio y, en fin, hay incluso la administración de Botox aquí a nivel anorrectal, puesto que el Botox lo que hace es tener un efecto relajante muscular. Lo malo del Botox es que periódicamente se tendría que estar inyectando cada 3 meses en forma precisa, que es el tiempo de la utilidad del Botox. Entonces, la realidad es que no lo hacemos por el riesgo también que implica el hecho de estar inyectando el Botox en la zona anal y el riesgo de generar abscesos en esta zona. Y, por ejemplo, para la higiene, el uso de estas toallitas húmedas, que se utilizan para bebés, por ejemplo, ¿son más gentiles? ¿Se recomienda su uso en lugar de papel? Sí se puede emplear esas toallitas siempre y cuando no tengan alcohol o que sean alcohol free, se pueden emplear sin ningún problema. Sí, porque con alcohol ya quiero yo imaginar el ardor ha de ser bastante importante. Ahora, ¿esto es equitativo entre hombres y mujeres, las Es más fisuras? frecuente en el hombre, la fisura anal, pero con las modalidades de la dieta, la práctica sexual, todo eso es lo que inclina a que sea más frecuente en una proporción de 3-1, 4-1 en proporción mayor en el hombre. En cuanto a edades, La fisura anal es la enfermedad que más frecuentemente vamos a encontrar en edades iniciales, en pacientes adolescentes o escolares, como causa de sangrado tubo digestivo bajo, y conforme avanza la edad, pues va a ser ahí algo parecido en lo que es la enfermedad hemorroidal y la fisura anal, pero en cualquier momento se puede presentar la fisura anal y es diferente la manifestación clínica. El dato pivote, el dato clínico importante es el ardor, el dolor anal, que es lo que va a diferenciar una de la otra enfermedad, que es la enfermedad hemorroidal. Pero efectivamente, y como bien lo comentas, los grupos etarios son diferentes y cuando nosotros tenemos en el consultorio a alguien menor a 18 años con sangrado tubo digestivo y alguien le sugiere hacer una colonoscopia, yo inmediatamente le digo que no es necesario, porque la posibilidad de que sea algo más interno es muy baja y generalmente con la inspección es suficiente poder hacer el diagnóstico y la mayoría de los casos es o corresponde a una fisura anal. muy bien. Oye, José Manuel, pues muy interesante el tema, como siempre. Gracias por traernos toda esta información. Si queremos consultarte, ¿dónde podemos encontrarte? Un placer participar y gracias por la oportunidad. Estoy a sus órdenes en el consultorio 825 del Hospital Ángeles, la Torre 1. El número del consultorio es el 222-303-8369 y el teléfono de urgencias de un servidor, las 24 horas, los 365 días, 22-23-50-0899. Perfecto. José Manuel, te mando un abrazo. Muy feliz inicio de semana. Nos vemos pronto. Igualmente para ti, todo tu auditorio, feliz inicio de semana. Muchos saludos a todos. Gracias. Hacemos una breve pausa. En unos segundos estaré platicando con Gerardo McFarland sobre el poder del lenguaje.